Reporte 100. Vamos a platicar con quien firma esta nota informativa, Galia García Palafox, editora de la Unidad de Periodismo de Investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a quien le agradezco que nos tome esta llamada de teléfono. Galia, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Juan Carlos, a ti y al auditorio. Para poner en contexto a la audiencia, Galia, ¿qué es PISA? PISA es, no te voy a dar las siglas, no las tengo en la cabeza en este momento, pero sí. PISA es un examen que se aplica a niños de 15 años, sin importar el grado escolar en el que se encuentren, normalmente es tercero de secundaria o primero de bachillerato, y que evalúa matemáticas, ciencia y lengua, pero no necesariamente evalúa conocimientos, sino la habilidad que tienen los estudiantes para utilizar los conocimientos que ya adquirieron en este momento de su educación, que es pues terminando la secundaria por lo menos. Sí, PISA nos puede dar un parámetro de cómo estamos en el contexto internacional, en cómo estamos en el mundo. Es una evaluación que permite comparar a los estudiantes mexicanos con estudiantes de otras partes del mundo, en Galia. Exactamente. Sí. PISA es un programa de la OCDE a la que México pertenece. México es miembro de la OCDE y PISA es el programa educativo de la OCDE. Sí. Todos los miembros de la OCDE aplican la prueba PISA, además de otros países no miembros que participan como invitados. Como bien dijiste, con esto México sabe no solo cómo están sus estudiantes de 15 años, o cómo están sus estudiantes que están terminando o que ya terminaron la secundaria, sino cómo estamos en relación a otros países, ¿no? Cómo estamos en relación a otros países miembros, pero a otros, sobre todo países que se parecen a nosotros. Sí. Galia, la última evaluación PISA, ¿dónde ubica México a los estudiantes mexicanos? ¿Cómo salieron en la última evaluación y cuándo fue la última evaluación? La última evaluación, Juan Carlos, fue en el año 2018. PISA se aplica cada 3 años y la siguiente se tendría que haber aplicado este año, pero por la pandemia se pospuso un año. Entonces, PISA se va a aplicar en el 2020, en el 2022. Sí. Ahorita es cuando tendríamos que estar aplicando las pruebas de campo que no se están aplicando, según nos confirmó a nosotros la oficina de PISA en París. ¿Cómo va México? México está mal. México no ha mejorado sus puntajes desde que empezó la prueba en el año 2000. Ha habido pequeñas subidas y luego pequeñas bajadas. En matemáticas hemos logrado algunos puntos, pero en general la gráfica en estos 20 años, 21, es bastante plana, digamos. Sí. Otra de las cosas que pasa, ha habido algunos avances, por ejemplo, hay menos niños en el nivel más bajo que es el nivel 0, que han subido al nivel 1, pero los mismos niños en el nivel 2, ¿no? En suficiencia. Hay estos pequeños detalles, qué cosas buenas, pero en general estamos mal y estamos muy abajo en la tabla. Sí. Y no solo eso, hay países como Uruguay que ya nos alcanzaron y nos pasaron. Y hay países como Costa Rica que ya están igual que nosotros. O como Colombia, que nos están pisando los talones, ¿no? Sí. Es decir, hemos aplicado los exámenes cada año, nos han dado resultados, sabemos en qué estamos fallando, pero o no se han aplicado las políticas públicas para corregir eso, o las que se han aplicado pues no son las correctas. Sí, ahora esta prueba de 2021, bueno, 2022, que se va a hacer en 2022, se tendría que hacer en el año 2022, pues digamos que es una de las más importantes de los últimos, desde que se hacen en México estas pruebas desde el año 2000. Por la pandemia podemos medir, se pudiera cuantificar cómo le fue a los estudiantes mexicanos después de la pandemia, pero nos dices que no se están haciendo los ensayos, las pruebas este año para realizar ya la prueba PISA el próximo 2022, Galia. ¿Se sabe la razón por la cual México no ha iniciado con estos ensayos, con esta preparación, con estos protocolos? No, a ver, lo que ahorita se tendría que estar haciendo es lo que se le dicen la prueba de campo. La prueba de campo es aplicar una evaluación muy parecida a la que se va a aplicar a la población general, pero solo a una muestra. Esto lo hacen porque como se aplica en tantos países, la idea es estar seguros de que los estudiantes
Por ejemplo, entienden una pregunta de matemáticas. A partir de las pruebas de campo, de los resultados en todos los países, PISA hace algunos pequeños cambios en la evaluación. No muchos, pero sí algunos, ¿no? Lo que los expertos en educación y la gente que se ha dedicado a evaluación nos explica es que no participar en las pruebas de campo es el anuncio de que no vamos a participar en la prueba general. Sí. PISA nos confirmó a nosotros, a través de un analista senior de las oficinas en París, como te decía, que no se están aplicando las pruebas y hasta donde entienden, PISA ha suspendido su participación, México ha suspendido su participación en PISA 2022. Nos dicen también que no han tenido información en el último par de meses. Hace unos minutos, justo antes de tomar esta llamada, en la conferencia mañanera, el presidente fue muy vago en la respuesta a un periodista que le preguntó si estaremos o no estaremos en PISA, y su respuesta fue: no veo por qué no, yo creo que sí. Sí, es justamente lo que te quería preguntar, Galia García, si ya el presidente había reaccionado en su conferencia desde Chetumal, en la mañanera, si había reaccionado ante esta nota que ha provocado también pues que organizaciones pidan una definición a México y que se defina si participará o no en la prueba PISA. El presidente entonces no tuvo una respuesta contundente ahorita en la conferencia sobre si México continuará o no continuará con PISA. No, lo primero que dijo fue, parecía no tenerlo muy claro, dijo: no veo por qué dejemos de evaluar a los estudiantes, pero ahorita estamos abocados en la vacunación de los maestros. Ante la insistencia del reportero, dijo: yo creo que sí. Sí, yo creo que lo sí. Lo que sea bueno para la educación y lo que sea bueno, ¿no? Las evaluaciones que sean buenas para la educación. Ojalá que sí. Sí. ¿Y de la Secretaría de Educación ha habido alguna reacción este fin de semana después de la publicación de la nota? Ninguna. Nosotros buscamos a la Comisión para la Evaluación, a Mejor Edu, desde el viernes, antes de publicar nuestra nota, y no obtuvimos ninguna respuesta entonces, ni ha habido ninguna comunicación. Sí. ¿Sabrán qué es PISA? Espero que sí. ¿Sabrá el presidente qué es PISA? Esperemos que sí, Juan Carlos. Sí. A lo mejor ni saben, ¿eh? Puede ser, ¿no? Puede ser, pero esperemos que el presidente sepa, o por lo menos que le informen, o que le informen que no se están aplicando. A lo mejor el presidente no sabe que no se están aplicando las pruebas del campo. Claro. Eso también es posible, ¿no? Claro. Galia García Palafox, te agradezco mucho que nos hayas compartido esta información que publicaste para Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad y que ha generado muchas reacciones en el país. ¿Dónde te podemos leer, Galia? Se pueden leer en la página de Mexicanos contra la Corrupción. Estamos también en Twitter, MX contra Corrupción. Ahí estamos. Muchas gracias, Galia. Un abrazo. Hasta pronto. Reporte 100.